Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy, que si vinieron a verme llorar o si vinieron a verme celebrar, pues lo siento mucho porque van a encontrar a un Barack ecuánime. Bueno, esa es mi intención. Pero esto, como en los partidos de fútbol, no importa cómo empieza, sino cómo termina. Es cuestión de tiempo para ver si acabo llorando o si acabo celebrando, como algunos seguramente piensan que tendré motivos para celebrar lo que ha ocurrido hoy. Hoy, un día como cualquier otro en los últimos, 11, 12 años en que el Barcelona ha quedado eliminado de la Champions League. Es curioso porque yo recuerdo nítidamente, porque lo viví con mucha intensidad y amor en ese momento, recuerdo que el Barça en 2006 llegó a la final de la Champions League. Eliminó en semifinales al Manchester United y con ello se iba a Saint-Denis a jugar la final contra el Arsenal. Y para mí era algo extraordinario para el Barack de 24 años, con ilusión, sumamente fanático, y que no había visto al Barcelona en una final de la Champions League en 12 años, que parecían una eternidad. Eran una eternidad. Los años que separan al Barça, que pierde la final de Atenas contra el Milan, 4-0, contra el Milan de Capello, del 94 al 2006, a ese Barça que le gana al Arsenal, pasó el mismo tiempo, una eternidad, de lo que va a pasar como mínimo de aquí a que el Barça gane o se meta, por lo menos. Ya estamos hablando de ganar la Champions, de meterse a una final. Han pasado o pasarán por lo menos 12 años. Si el Barça se mete a la final de 2027, que se va a jugar en el Estadio Metropolitano de Madrid, entonces se cumplirán 12 años, exactamente la misma sequía por la que atravesó el Barça después de perder la final del 94 contra el Milan hasta presentarse en 2006 en contra del Arsenal. Pero eso es ser optimista, claro. Eso es pensar que el próximo año sí, el Barça va a lograr lo que no consigue desde que jugó aquella final de la Champions League de 2015 en Berlín contra la Juventus. ¿Por qué perdió hoy el Barça? Porque, bueno, hoy el Barça no pierde la eliminatoria claramente, la pierde 3-2 con el Atlético de Madrid. Creo que esto lleva a un análisis y aquí vamos a tratar de explicar por qué el Barça ha quedado fuera de la Champions League otra vez. Pero, a modo de resumen, aquellos que se necesiten ir rápido, la respuesta es porque el Barcelona no evolucionó. Porque ese Barça de Hansi Flick, temporada 2024-2025, que tanto nos sorprendió, teníamos la expectativa muy baja, ¿no? Por el Barça de donde venía a nivel deportivo e institucional. Institucionalmente, un desastre absoluto. Xavi renuncia, luego dice que siempre no. Laporta le pide que no se vaya y después lo acaba despidiendo. Y un desastre total. Eso a nivel, tanto dirección de campo como de dirección institucional. A nivel Champions League, el Barça venía de no clasificar ni siquiera a los octavos de final, ¿no? Quedarse 2 veces fuera en la fase de grupos, algo inaudito. De ahí venía el Barça y parte del análisis tiene que ser, si somos justos, que este Barça con Hansi Flick mejora desde el primer minuto. Lo pone en otra realidad mucho más amable. Ahora, volviendo a por qué eliminaron al Barça, porque el Barça no ha evolucionado, porque sufre exactamente de los mismos problemas y de las mismas virtudes que sufría la temporada pasada. La temporada pasada le alcanzó para meterse a semifinales y casi a la final, y esta temporada le alcanzó para meterse a cuartos de final y casi a semifinales. Pero el Barça sigue jugando a lo que jugó desde el primer minuto, y eso está muy bien en cuanto a atractivo, emoción de sus partidos. Realmente son vistosos y se agradece una postura ofensiva. Pero si se trata de ganar, si se trata de competir, si se trata de avanzar rondas, es un sistema que te genera
mucho margen de error y muchas posibilidades de perder ante equipos competitivos. Mientras juegues contra equipos menos competitivos, como la mayoría de los de la Liga Española, como la mayoría de los equipos de la primera fase de la Champions League, te va a alcanzar, ¿no? Cuando subas el listón, ahí te la vas a jugar y ahí puede ser que te alcance, puede ser que no te alcance. Y hoy al Barça no le ha alcanzado en contra del Atlético de Madrid. Hoy y la semana pasada, sobre todo la semana pasada, porque es un análisis de 180 minutos. Y en el balance, es verdad que este Barça no solamente no ha evolucionado, es decir, los errores que cometía la temporada pasada, las carencias, los puntos de mejora, las oportunidades de su juego, las amenazas, no han sido atacadas ni en el mercado a la hora de fichar futbolistas con mejor capacidad y nivel a la hora de defender, ni tampoco al hacer ajustes en el esquema y en el sistema del equipo, que sigue siendo muy vulnerable. Y ya voy a profundizar en ello, pero primero quería dar un diagnóstico rápido de lo que tiene el Barcelona y ya después, evidentemente, requiere muchos matices, justificaciones y bueno, alguno que otro pretexto también. El Barça, eso sí, les decía, en cuanto a objetivos, pues ha dado un paso atrás. No solamente no ha evolucionado esta temporada, sino que si somos fríos, podemos hacer cuentas y decir, mira, el Barça de Hansi Flick, que tanto nos gustó en la primera temporada, porque no lo esperábamos, ese es el gran secreto, ¿no? Este Barça es decepcionante en su segundo año con Hansi Flick, porque dejó el listón muy alto en la primera temporada. Quizás no sea un Barça tan distinto, parece peor en función de lo alto que quedó el listón que dejó el propio Hansi Flick en su primera temporada y que la tendencia es pensar, mira, un equipo debe mejorar. Si el Barça era muy bueno en el primer año con un técnico recién llegado y que no conocía nada de la institución y que solamente puede mejorarla en su segundo año, ¿cómo esperar que demos un paso atrás? ¿Cómo esperar que el Barça, lejos de mejorar, ahora pierda en contra del Atlético de Madrid? Ya no perdiste contra el Inter, ya perdiste contra el Atlético de Madrid y no solamente la Champions, también la Copa del Rey. Entonces, en la primera temporada de Hansi Flick, el Barça gana la Liga, gana la Copa y entra a semifinales de Champions League, y en la segunda temporada da un paso atrás en Champions League porque ya no llega a semifinales, sino que se queda en cuartos de final y ya no es campeón de Copa del Rey, sino que se queda también en la fase previa, en semifinales, eliminado por el Atlético de Madrid, que es seguramente lo que más cala, tropezar otra vez contra la misma piedra y contra una piedra inferior, porque sí, el Atlético de Madrid fue mejor que el Barcelona en 360 minutos, hay que decirlo. Hay mucho que hablar, muchos momentos, muchas discusiones arbitrales, pero al final, cuando juegas 360 minutos contra otro equipo, por más que quieras escudarte en la labor arbitral y en momentos de mala suerte y de falta de puntería, que todo eso puede entrar en el análisis, puede ser que haya inclinado ligeramente la balanza hacia un lado o hacia otro, pero cuando eres un equipo que tiene mejores jugadores, cuando tienes un equipo que tiene un presupuesto superior, a pesar de todos los problemas económicos que tiene el Barcelona, hombre contra hombre, ¿cuántos jugadores del Atlético de Madrid podrían ser titulares en este Barça? Muy poquitos, pero muy poquitos. Y aún así, no es que a un partido, a ganar o morir, el Atlético de Madrid le ganó al Barça. No. Jugaron 4 partidos. En esos 4 partidos, el Atlético de Madrid, y claro, estoy quitando el partido de Liga que no tiene trascendencia, ¿no? No tiene trascendencia porque el Atlético de Madrid no se estaba jugando la Liga. Pero si hablamos de eliminación directa, Copa del Rey, ida y vuelta, Champions League, ida y vuelta, el Atlético de Madrid acaba eliminando al Barça en ambas competiciones y eso no es casualidad, ¿no? Siendo peor equipo, supo ser mejor que el Barcelona en esos 360 minutos. Entonces, la sensación es que sí, en efecto, más allá de que la percepción era, mira, el Barça 2024-2025 era un equipo que nos sorprendió, que nos parecía mejor, en gran parte por la percepción, ¿no? De dónde venía 2023-2024. Todo en esta vida es en función de la expectativa. La expectativa tras la 23-24 era nula o muy baja, y cuando viste la realidad en la 24-25 dijiste, órale,
¿no? Qué gran temporada del Barça. Claro que el problema es que ya dejaste el listón bien arriba y naturalmente uno piensa, mira, si en la 24-25 se hizo tan bien, en la 25-26 con más trabajo, con más experiencia, aprendiendo de los errores, con un técnico con un año más de trabajo dentro de un sistema tan sofisticado, si supo instalar desde el primer día algo que requiere tanta coordinación como la línea alta y dejar en fuera de juego al equipo rival, pues si eso empezó a funcionar a pesar de los problemas que obviamente ha ido arrastrando el Barça, pero en general, si ha funcionado muy bien en la primera temporada, ¿cómo no va a funcionar aún mejor? Como todo en la vida, así tendemos a pensar, por lo menos así nos han enseñado, ¿no? La práctica hace al monje y el segundo año tendría que ser mejor que el primero. Pero el fútbol no es así. Pregúntenle al Real Madrid y a Kylian Mbappé, ¿no? Sin Kylian Mbappé, con Joselu, el Real Madrid gana la Liga, gana la Champions, llega Kylian Mbappé y lo natural es decir, mira, si sin Mbappé el equipo ganó la Liga y la Champions, pues con Mbappé pues ganará la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Porque todo lo que no sea ganar la Liga, la Champions y la Copa del Rey, pues será hacerlo peor de lo que lo hacía el Real Madrid antes de que ya era Kylian Mbappé. Así funcionaría esto si fueran matemáticas. Afortunadamente no lo son y estamos por contemplar el segundo nadaplete del Real Madrid, el binadaplete desde que llegó Kylian Mbappé. Pero no es hora de hablar, por más que haya tentación de hablar del Real Madrid, sino del Barcelona, que no pudo librar los obstáculos del Cholo Simeone. Cholo Simeone no es ni mejor ni peor técnico de lo que ha venido siendo durante todos estos años. El criticado Cholo Simeone, que increíblemente cada vez que tiene un punto en el que todo el mundo creemos que ahora sí este es el punto más bajo y de no retorno, siempre que llega a ese punto, retorna. Y ahora como nunca, ¿no? Metiendo al equipo en la final de la Copa del Rey y metiéndolo en semifinales de Champions League, teniendo muchas opciones de avanzar, o sea, contra el Arsenal y ni hablar si es el Sporting Club de Portugal. Muchas opciones de pasar, teniendo en cuenta el nivel que tiene ahora mismo el Arsenal y los fantasmas que persiguen al Arsenal y cómo ese duelo va a ser muy interesante, yo lo digo siempre, pero son los dos equipos más grandes de Europa entre los que nunca han ganado la Champions League. Hagan el ejercicio, piensen en equipos que nunca hayan ganado la Champions League y verán que el tercero está muy lejos, el que ustedes consideren que es el tercer equipo más grande que nunca ha ganado la Champions League, el que sea, está muy lejos de la grandeza que tienen Arsenal y Atlético de Madrid, a pesar de nunca haber ganado la Champions. Eso va a dificultar las cosas para el Arsenal, que por sí tiene toda la presión del mundo encima, tras perder la final de la Carabao Cup, tras perder contra el City en la FA Cup, tras perder ya la posibilidad de tener la definición de la Premier League en sus manos, cuando la tenía más que pavimentada para ganarla ahora sí, y ahora este Arsenal que dominó tremendamente la primera fase, que fue el líder general de la fase preliminar, llamémosle así, en las 8 jornadas, este Arsenal tiene toda la presión porque si se jugara contra el Barça o contra el Paris Saint-Germain, como el año pasado, que llegó a semifinales, entonces el Arsenal podría perder, ¿no? El Arsenal podría darse permiso de perder semifinales de la Champions League. Y aquí estoy adelantando que el Arsenal va a eliminar al Sporting Club de Portugal, que está por verse, pero supongamos que ocurre, que es lo normal, y la presión claramente va a ser del Arsenal. Contra ningún otro equipo en semifinales, entendiendo que a semifinales llegan siempre, o deben llegar siempre, equipos muy poderosos, con más tradición que el Arsenal, donde ya la presión del Arsenal es menor, porque sí, tiene una deuda histórica y algún día la tendrá que saldar y algún día tendrá que ganar la Champions League, pero por lo menos ya no tiene ese peso de, güey, tienes que ganar porque es el Atlético de Madrid y no le ha ganado a nadie nunca, ¿no? Eres el favorito. Y eso, obviamente, le viene muy bien al Atlético de Madrid y no le viene tan bien ser favorito en contra de la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey, que se jugará este fin de semana. Pero bueno, de la nada, Cholo Simeone, como siempre ha hecho una y otra vez en estos casi 15 años como entrenador del Atlético de Madrid, cuando todo apunta a que ya estás en un punto de quiebre, que ya el Atlético de Madrid dejó de sudar sangre y lágrimas y esfuerzo por cada poro, que el discurso del Cholo Simeone ya a todas luces parece caduco, que el equipo no tiene signos vitales, todo lo que diagnosticamos siempre en un momento de la temporada, pues porque el equipo deja de competir muy pronto en la liga,
porque se va rezagando, porque es decepcionante, porque te da un buen partido y cuando parece que ya el Atlético de Madrid puede competir, en el momento menos pensado te juega 3 partidos horribles y queda descolgado de todas las competiciones, ¿no? Pero este año no. Este año parecía, por lo pronto que perdió la Liga y porque en la Supercopa tampoco pudo hacer demasiada resistencia para evitar la final del Real Madrid contra el Barcelona, parecía que el Cholo Simeone no iba otra vez a ningún lado. Agréguenle que por primera vez desde que llegó al Atlético sumaba 5 años sin ganar nada. Y ahora cuando parece que es su último año, cuando tantos decíamos, la gran mayoría decíamos, hasta los que más optamos por analizar al Cholo Simeone en el Atlético de Madrid desde una perspectiva amplia, incluso aquellos defensores del Cholo Simeone, entendíamos que ya no iba para más, que ya no daba para más, que era evidente en cada partido lo mal que competía este equipo. Y ahí está de nuevo, seleccionando sus batallas y en particular contra el Barcelona, siendo peor equipo durante esos 4 partidos, acabó siendo mejor equipo. Y Cholo Simeone no es que sea mejor técnico de lo que era antes, no es que haya sido el gran arquitecto de la victoria del Atlético de Madrid sobre el Barcelona, no, el Cholo hace su trabajo. El Cholo te va poniendo obstáculos, ¿no? A eso se dedica y ya está en la virtud del rival cuando esté superior, ¿no? En este caso, cuando enfrenta al Atlético al Real Madrid, o cuando el Atlético enfrenta al Barça, o cuando enfrenta a un equipo superior en Champions League, esos obstáculos que pone Cholo para entorpecer al equipo rival, estas carnadas, estas trampas, luego para castigar el contragolpe, todo desde una inferioridad asumida, todo desde un planteamiento reactivo. Todo esto depende de la claridad y la calidad y la interpretación que tenga el rival para eludir los obstáculos de Simeone. Por eso, yo en lo particular he criticado tanto a Simeone en este tipo de partidos, porque es depender de lo que haga o deje de hacer el rival. Él pone los obstáculos y si el rival logra superarlos, entonces el Cholo quedará eliminado. Y si se tropieza con ellos, el Cholo avanzará, ¿no? Es válido, no es contra las reglas, por supuesto, es algo que es poco coherente con la inversión que ha tenido el Atlético de Madrid y sobre todo con los resultados. Es decir, si no te funciona, sobre todo si hablamos de los duelos en contra del Real Madrid, ¿no? Si no te funciona, ¿por qué repites lo mismo? Porque vas una y otra vez con una fórmula que no te ha funcionado. Contra el Barcelona, tantos años de no ganar en el Camp Nou, hasta que lo hizo. Y el Cholo no cambió. No, simplemente se encontró con un Barça en el partido de ida que condicionó también el de vuelta, el que ya hablaré, en el que el Barcelona no tuvo la calidad ni la claridad para eludir los obstáculos del Cholo. El Cholo no fue ni más ni menos, fueron sus obstáculos. Y el Cholo depende, más que otro tipo de técnicos, en el acierto o error del rival. ¿Por qué? Porque no es un técnico que asuma la iniciativa de los partidos. Entonces, el Barça, para acabar ya con el partido de ida, que se quedó viejo y caduco hace una semana, pero que claramente es el que condiciona el partido de hoy, el Barça hizo muy poco en el partido de ida para evitar que el análisis de los 90 minutos se redujera como se redujo al argumento arbitral, que me parece muy, muy pobre, ¿no? Y en el segundo tiempo de la vuelta también. El Barça hizo un buen segundo tiempo, normalito, en la ida, nada del otro mundo, jugando con un hombre menos, con un Atlético de Madrid que así lo quiso, y hoy hace un muy buen primer tiempo, un muy, muy, muy buen primer tiempo, o por lo menos muy buenos 30 minutos, ¿no? Eso hay que reconocérselo, pero fue insuficiente, ¿no? Pero sobre todo el primer tiempo, realmente hizo, más allá de que se hable de los árbitros, es que se habla de los árbitros precisamente porque el Barça hizo muy poco para que se hablara de otras cosas, de fallas, ya sea que el Barça hubiese sacado un mejor resultado o no. Podríamos hablar de otras cosas, pero el análisis se reduce a que si la mano de Pubil o no. Pues sí es mano, sí es dentro del área, sí puso en juego Musso el balón, pero ¿qué mérito tiene el Barça en ello? O sea, el Barça, generalmente los errores de los rivales en un penal,
pues son una mezcla de error, desatención del infractor y de virtud del que resulta beneficiado por la infracción y en este caso por un penal, ¿no? Una mano, pues generalmente viene de un disparo de un rival que se estrella en una mano. Un penal por falta, pues obviamente viene por un jugador que entró al área con posesión de balón y que sufre una infracción. Pero aquí el Barça no hace absolutamente nada, ¿no? Si es un error arbitral, para lo que voy, es que es una anécdota porque simplemente el árbitro no castigó una desatención del Atlético de Madrid, que Atlético de Madrid siempre se puede escudar también en que la regla, al no tener el árbitro en la reanudación de juego por saque de puerta, a diferencia de los tiros libres, el árbitro no tiene que silbar para decir, ahora sí ya pone en juego la pelota. Siempre el equipo que saca la pelota y que luego la para con la mano puede argumentar, espérate, no, todavía no la habíamos puesto en juego, ¿no? No hubo un silbatazo que es una laguna de reglamento, ¿no? Al no haber un silbatazo siempre puedes decir, hey, yo todavía no saco, ¿eh? Si hubiese un silbatazo, pues claro, ya silbaste, ya pusiste en juego la pelota. Pero bueno, sí era penal, pero de todas formas me parece muy pobre, ¿no? Extremadamente pobre acusar o tratar de justificar un resultado porque el árbitro no castigó una jugada en la que el Barça no tuvo nada que ver. No hizo nada para generar esa distracción de Púbil, ¿no? Normalmente una acción se divide 50%, 50% de un equipo o de otro. Si es muy virtuosa, 80% de virtud de un equipo, 20% de desatención o desacierto del otro. Aquí nada, aquí es un 100% de Atlético de Madrid, ninguna virtud del Barcelona que, claro, se pudo beneficiar y quizás debió beneficiarse también de un penal que ya habríamos visto si metía o no metía el Barça. Pero no fue una jugada que provocó el Barça, claramente, ¿no? Y la expulsión de Cubarsí, yo soy de los que cree que fue exagerada, que era una jugada en la que Giuliano no tenía la posesión de la pelota y que se pudo saldar con una tarjeta amarilla, pero no me parece un escándalo. O sea, me parece que pudo haber, que estaba ahí en la línea. El problema, que no me parece un problema, pero bueno, es la realidad del fútbol, es que hay de 3 sopas, ¿no? Bueno, hay de 4 sopas. O no es falta, o es falta nada más, sin amarilla, o es amarilla, o es roja. Entonces, una falta como esta, tienes que analizar primero si es falta o no es falta. Bueno, una vez que decides que sí es falta, solamente tienes 2 opciones, ¿no? O la castigas con tarjeta amarilla o con roja. Y está ahí a la mitad de las dos. No era una jugada manifiesta de gol, en mi opinión, porque el balón le quedaba a Giuliano un poquito atrás, no tan cómodo para ir directo hacia la portería. Y de todas formas, era una jugada peligrosa, una jugada en la que igual y Simeone, si Cubarsí no comete la falta, muy probablemente habría acabado anotando el gol. Entonces, sí, el arbitraje influye, pero de manera mínima, y sobre todo es eso, que el Barça no hace prácticamente nada para evitar que el análisis de todo un partido, de los primeros 90 minutos, no se redujera a acciones arbitrales. Hoy, Hansi Flick, en la alineación, me parece que acierta. Yo creo que era muy importante, es muy importante en este tipo de partidos prescindir lo más que se pueda de jugadores que te acercan a la derrota. Entonces, yo en la alineación, más allá de los nombres que veo, primero me fijo en los que no veo, en uno de estos partidos, ¿no? ¿Qué futbolistas te acercan a la derrota en el Barça? Frenkie de Jong. En los grandes partidos es así. Y Ronald Araujo es otro, que lleva tiempo, que cuando juega Araujo, uno de estos partidos, siempre hay una bomba de tiempo que puede activarse en cualquier momento, ¿no? Entonces había 3 futbolistas, además de Araujo y de Jong, que yo no quería ver. El otro era Lewandowski. Sería muy duro decir que Lewandowski te acerca a la derrota. No solamente sería duro, sino que sería mentiroso de mi parte, pero no te acerca a la victoria tampoco. Esta versión de Lewandowski no. Y Araujo, mucho menos. Y de Jong, pues saliendo una lesión, pues ¿qué te cuento? Esos 3 me parecía importante que no aparecieran en el 11 titular. Y apareció en la posición de Lewandowski, un futbolista que lleva, después de una racha tremenda de no meter goles, venía bien, había que aprovecharlo. Le metió 2 goles al Español de Barcelona y hoy
estuvo muy bien. Si el Barça ha quedado eliminado, no será por culpa de Ferran Torres. Por más que sí tuvo una oportunidad para marcar el tercero, ¿no? Pero anduvo bien, realmente anduvo bien Ferran. Y en ese sentido, por lo menos en la alineación, Hansi Flick no se equivoca. Después en los cambios que va introduciendo, ahí sí yo creo que es mucho más cuestionable, ¿no? Las decisiones que va tomando y tampoco tenía una profundidad tremenda, ¿no? Pero el 11 inicial, dije, mira, bien, a diferencia de Atlético de Madrid. Atlético de Madrid tenía una decisión importante. Al no poder clonar a Marcos Llorente, lo puedes usar o de lateral derecho, diagonal tercer central, o en su posición en el medio campo. Entonces, cuando tienes una baja en defensa como la que viene arrastrando el Atlético de Madrid, cuando Yanko está lesionado, cuando Jiménez no está al nivel, cuando te queda solamente un jugador inexperto como Pubil y Lenormand, tienes que tomar la decisión. O juego con Llorente como tercer central, en lugar de Molina, ¿no? como falso lateral derecho, o juego con él donde tiene más impacto, que es en el medio campo. Entonces, jugar con Llorente en defensa habría implicado no jugar con Lenglet, protegerte y no acercarte al error. Jugar con Llorente en lugar de Lenglet habría implicado meter a Johnny Cardoso en la media cancha. ¿Qué decide Simeone? Decide guardarse a Johnny Cardoso, meter a Llorente en medio campo y jugársela con Lenglet. Error. ¿Por qué? Porque el Lenglet es justamente ese tipo de futbolistas con los que va a estar siempre más cerca de la derrota, que comete errores que cuestan eliminatorias. Y hoy Lenglet cometió uno muy claro. Y estuvo fallón en el segundo gol también, y tuvo una en la que tuvo suerte, en la que regaló otra pelota, pero particularmente en el 1-0, a presión de Lamine Yamal, se equivoca y acaba cediendo el 1-0 el Atlético de Madrid, y muy pronto la siguiente jugada la vuelve a perder. Entonces, en esa decisión, Llorente hace un gran partido en el medio campo, pero siempre hay que equilibrar. Decir, mira, no puedo clonar a Llorente, no puedo jugar con él en defensa y en medio campo, donde me es más útil en función de quién sería su sustituto. Hoy, Cholo Simeone decide que prefiere jugar con Llorente y Lenglet por detrás de él, a con Llorente y Cardoso por delante de él, y claramente no fue, de inicio por lo menos, la mejor decisión, porque el Barcelona empezó muy bien. Empezó muy, muy, muy bien. Al segundo 30 ya había tenido la primera ocasión clara de gol con Lamine Yamal. Una intensidad que no suele verse en el Barça cuando no está Rafinha, sobre todo, ¿no? Tampoco es que cuando está Rafinha es garantía de que el Barça va a ser súper intenso, porque hay partidos y partidos, y obviamente en este tipo de encuentros es cuando no es negociable, ¿no? Contra un equipo como el Atlético de Madrid, y sobre todo cuando tienes que remontar en su casa, como mínimo tienes que igualar su intensidad. Y la intensidad del Atlético de Madrid es muy alta, sobre todo cuando juega en casa, sobre todo en los primeros minutos. ¿Y qué hace el Barça? El Barça duplica esa intensidad o la triplica. Juega realmente de manera eléctrica, y desde el segundo 30 tiene esa oportunidad clara de Lamine. No entra el gol. Para el minuto 4, el propio Lamine Yamal provoca el error de Lenglet y es quien anota el 1-0. Perfecto, la mitad de la tarea estaba resuelta. Y luego al minuto 24 llega una jugada en la que hay varios errores del Atlético de Madrid. Aquí no podemos señalar a Lenglet, no podemos señalar a Griezmann, pero los dos se equivocan. Griezmann pierde un balón, después el Atlético lo recupera, pero vuelve a dividir la pelota, y ahí Dani Olmo está muy bien y Ferran mejor, gran movimiento entre líneas, y el Barça muy fácil, y ahí está el gran problema, muy fácil se pone 2-0 arriba. Digo muy fácil haciendo lo que había que hacer, ¿no? Que era meter la intensidad adecuada y sobre todo estar finos, como estaban en esos minutos Lamine Yamal y Fermín y Dani Olmo y prácticamente todos los futbolistas de ataque del Barcelona, que habían hecho la tarea temprano, minuto 24, 2-0, y uno pensaba, pues esto va a acabar en goleada, debería acabar en goleada,
pero fue algo similar a lo que pasó entre el Bayern Múnich y el Real Madrid. 2-0, parecía goleada, y al final, sin ser mejor, el Real Madrid logra un 2-1 que le da vida. Y en este caso, no es que sean idénticos los escenarios, pero por lo menos el orden de los goles también, ¿no? El Barça se pone 2-0, la sensación de que va a golear, como había sensación de que el Bayern podía golear en el Bernabéu, y la realidad de que acaba solamente 2-1, y en este caso solamente 2-1 es lapidario. Para el Bayern pues era un 2-1 de todas formas muy bueno, un 1-2 con 90 minutos por jugarse. Para el Barça era la muerte, ¿no? Y el Barcelona, creo que uno de los grandes problemas es ese, ¿no? Paradójicamente, que logra muy pronto su objetivo de equilibrar la eliminatoria. No se puede controlar, obviamente, lo ideal sería conseguir la remontada en los últimos minutos, ¿no? Sin darle margen de reacción al rival. Pero cuando la consigues tan pronto, cuando equilibras al minuto 24, entonces permites que el rival se ponga las pilas cuando todavía tiene tiempo para hacerlo, ¿no? Aquí fue clave porque nunca sabremos a qué salió a jugar el Atlético de Madrid. Porque el Atlético de Madrid lo aplastó el Barça desde el primer instante, consiguió el 1-0 al segundo instante, y ahí el Atlético de Madrid quizás renunció a su plan A. Nunca sabremos cuál era su plan A porque el Barça no dejó que lo ejecutara, ¿no? Supongo que el plan A era replegarse y atacar mucho menos de lo que acabó atacando. Y esa era la principal ventaja que tenía el Barça respecto al Atlético de Madrid. El conservadurismo que podíamos anticipar que iba a tener el Atlético de Madrid en una eliminatoria que tenía ganada 2-0. Cuando esta ventaja se reduce tan rápido, tan pronto, cuando no solamente se reduce en el minuto 4, sino que se empareja al minuto 24, entonces tienes a un Atlético de Madrid que dice, ahora sí tengo que atacar, porque si no voy a quedar eliminado, ¿no? Ya no es que tengo que defender una ventaja. Y claro que el Atlético de Madrid tiene futbolistas para jugar a otra cosa. A veces el resultado no lo obliga, como en el partido de vuelta de la Copa del Rey, donde tenía un margen de 4 goles y lo estiró al máximo. Y aquí lo mismo, lo estiró al máximo, solo que el margen era mucho menor. Y por eso vimos a un Atlético de Madrid mucho más competitivo. Y esa es la ironía, ¿no? Que al Atlético de Madrid le beneficia a la larga el verse abajo 2-0 tan pronto, y al Barcelona le perjudica. Al Barcelona, pues obviamente le hubiera venido mucho mejor si hubiera podido controlarlo, conseguir el 2-0 por ahí del minuto 70, ¿no? Pero lo logra muy pronto. El Atlético de Madrid tiene un margen tremendo para replantearse cómo iba a jugar ese partido y lo hace mucho mejor, ¿no? El Barça, de todas formas, sabía antemano que no era suficiente metiendo 2 goles. Primero porque los 2 goles te iban a llevar, si quedaba 2-0, a tiempo extra. Segundo, porque era muy improbable que el Barça, defendiendo como defiende, asumiendo los riesgos que asume, lograra mantener el cero en la portería, que prácticamente no lo logra nunca, y contra rivales como el Atlético de Madrid, que tienen futbolistas con puntería, mucho menos, ¿no? A veces al Barça en partidos de liga pues le generan 3-4 ocasiones, como las que le generó el Atlético de Madrid en estos 2 partidos, y no entra ninguna, o entra una, ¿no? Y salen las cuentas. Aquí sabías de antemano que necesitabas 3 goles. De inicio 3 goles, porque el Atlético de Madrid te iba a marcar 1. Entonces, marcar 2 solamente era acercarte. El Barça tenía ese 2-0 muy pronto, y luego ya no llegó el tercero. Y no llegó porque hay un punto de inflexión muy claro y evidente en el partido. Una jugada, una acción en la que cambia absolutamente toda la inercia y dinámica que teníamos de un Barça que arrollaba, que gustaba, que tenía un Atlético de Madrid muy nervioso y que pintaba para remontar con mucha diferencia, ¿no? Para que se quedara muy corto el 2-0 que había conseguido el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Y esta jugada ocurre 1 minuto después del 2-0 de Ferran Torres. Minuto 25. Acabamos de ver la repetición y el Barça otra vez está a punto de anotar. Ferran, o Fermín más bien, no logra anotar. Musso acaba chocando
con Fermín y Fermín sufre una lesión horrible, muy, muy, muy incómoda, ¿no? En la parte del bigote, ¿cómo se llama? Mentón, ¿no? El mentón es este. Como se llame esta parte donde va el bigote, ahí debajo de la nariz, en medio de la nariz y del labio superior. Bueno, en esa parte tan incómoda es donde Fermín se lleva una terrible rajada y a partir de ese momento, primero el partido se para durante 4 minutos por lo menos. Toda la inercia que traía el Barcelona se pierde. El Atlético de Madrid puede tomar aire. Fermín está muy incómodo porque no solamente no cae ese tercer gol que seguramente, no sé, no lo sabremos nunca, igual y el Atlético de Madrid reaccionaba, ¿no? Pero si caía ese gol de Fermín, inmediatamente después del 2-0, ahorita mismo seguramente le estaría hablando de cómo el Barça resolvió una eliminatoria muy sencilla en contra de un pusilánime Atlético de Madrid. Una jugada, una acción lo cambia todo. Entonces, aquí se abre Fermín, tardan en atenderlo 4 o 5 minutos, Lamine Yamal se sienta en el córner, en el balón, como diciendo esto ya está todo resuelto, todo está muy bien, y el Barça casi que desaparece en ese momento. El Barça deja de ser lo que venía haciendo durante todo el partido, en gran parte porque Fermín se viene abajo. A partir de ahí hay jugadas de Fermín en que hay un balón largo que no alcanza y uno entiende que quizás puede alcanzarlo, pero no quiere chocar con la valla de publicidad. Un tiro de esquina que cobra terrible y lo entiendo, es decir, debe ser extremadamente incómodo jugar con la sutura que sufrió en esta parte, ¿no? Pero a partir de ahí, entre que el Barça se enfría y Fermín ya no puede llevar el eje y el control del partido por la banda izquierda, Lamine Yamal se va diluyendo, empezó muy, muy bien, hasta ese momento en el que se siente en el balón, es un punto de inflexión doble, ¿no? Mientras Fermín deja de ser Fermín, tras esa terrible, hay una foto tremenda, ¿no? Que se ve exactamente el momento en el que le raja con el taco el jugador del Atlético de Madrid. Y bueno, mientras lo atienden, Lamine Yamal se sienta en el balón y ahí el Barça, a partir de la reanudación, no solamente no vuelve a ser el mismo, sino que muy pronto cae el 2-1. El Barça se desconcentra, activa muy mal lo que suele ocurrir cuando tomas esos riesgos y cuando tienes futbolistas como Gerard Martín, ¿no? No solamente son los riesgos que asume el Barça, sino que los asume con futbolistas poco propicios. Gerard Martín es un jugador limitado, es un futbolista que puede ser útil como lateral izquierdo, pero si te juega como central, pendes de un hilo y de decisiones que tienen que ser perfectas en todo momento y de un criterio que no tiene todavía, un temple que quizás no va a tener nunca un jugador de un nivel limitado como es Gerard Martín, ¿no? Útil, pero limitado. Entonces, en esa jugada en particular, sale quién sabe a dónde, mide mal y deja totalmente desprotegida la banda derecha en la que Llorente vuela y el centro es muy bueno y la definición de Lookman perfecto, es lo que esperaba el Cholo Simeone, como la jugada de Sorloth en el partido de ida, en el segundo tiempo, en el Camp Nou, y el Atlético de Madrid ahí renace, ¿no? Gracias a una mala ejecución del Barcelona a nivel defensivo. Que claro, uno puede argumentar, es que el Barça ya iba ganando 2-0, ¿qué necesidad de hacer eso? Es que si el Barça da un paso atrás, es lo peor que puede hacer el Barça, renunciar a lo que hace. El Barça tenía que seguir jugando así, asumir que le iba a caer el 2-1, pensando que iban a meter el tercero. El problema es que ese tercer gol no llega, ¿no? Que tuvo alguna Ferran Torres todavía. Tampoco es que tuviera muchísimas el Barça. Tampoco puedo decir, es que mira, la puntería del Barça, qué mala suerte tuvieron en el resto del partido. Tampoco tuvieron tantas ocasiones de gol, pero claro, al final yo sí soy de los que creen que por lo menos en un Barça que, como empecé a decir, no ha evolucionado como debería, pues este es el Barça, no va a cambiar y todo lo que nos gusta, que aplaudimos cuando sale bien, que son esos 25 minutos, sería imposible, esos primeros 25 minutos en los que el Barça tenía sometido al Atlético de Madrid, si no fuera por adelantar las líneas y jugar en la presión alta y hacer todo lo que hace el Barça cuando lo hace bien. Claro,
que lo haces una vez mal y te puede costar un gol. Contra otros rivales igual no te cuesta y por eso el Barça va a ser campeón de liga. Contra el Atlético de Madrid o contra el Inter de Milán te cuesta, ¿no? Pero de todas formas, yo creo que en la balanza, es decir, esa manera de jugar hoy le dio 2 goles al Barça y le quitó 1. El problema no fue hoy. El problema fueron los 180 minutos, ¿no? En total. Pero ciertamente esa jugada es en la que el Barcelona pierde la eliminatoria, ¿no? Y lo pierdes porque ese tipo de jugadas te pueden costar. Ese tipo de jugadas, cuando tienes futbolistas como Gerard Martín, ese tipo de distracciones, ¿no? Salir alocado demasiado tarde, ¿no? Es un tema de puro timing, ¿no? Se ve alocado cuando no sale bien. Ni siquiera se percibe todas las veces en las que sí sale bien, que son la mayoría. Sale una mal, pero cuando tienes a Gerard Martín de defensa central, pues es más probable que salga mal. Así sea una, ¿no? Y ahí está el 2-1 del Lookman y ahí está el gol que acaba de sentenciar al Barcelona. Ahora, lo que perdió el Barcelona en esta eliminatoria no es algo que puedas o debas achacarle a los árbitros, ¿no? El Barça no, cuando el caso Negreira, cuando se destapa lo que hizo el Barcelona, 18 años, de condicionar a los árbitros, ¿no? Es un tema que obviamente hay que hablarlo como es. El Barça directamente no creo que se haya beneficiado de los árbitros, pero sí que el Barça le pagó una cantidad bochornosa a alguien que no tenía por qué pagarle dinero y lo hizo para tener influencia en el arbitraje, por lo menos para contrarrestar los efectos que el Barça entendía favorecían y han favorecido históricamente al Real Madrid. Esa, para mí, es claramente la idea que tenía el Barcelona a la hora de depositar cada año el sueldo del segundo hombre más importante en la pirámide arbitral en España, ¿no? Entonces, el Barça, de manera incomprensible, no ha sufrido ni la pérdida de puntos ni de categoría. En otros lados estaríamos hablando de descenso. Creo que hay pruebas suficientes para que el Barça, si no perdiera títulos, que me hubiera parecido exagerado, porque realmente yo no identifico que el Barça haya ganado títulos por ayudas arbitrales, pero sí el simple hecho de querer influir en los árbitros con ese tipo de acciones que no tienen ninguna justificación, absolutamente ninguna justificación, eso merece un castigo que el Barcelona no tuvo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el Barça no perdió títulos con el caso Negreira, no perdió puntos. Lo que sí perdió, por lo menos de cara a mí y de la mayoría de la opinión pública, es el derecho de quejarse de los árbitros. Entre todos, el que menos puede quejarse es el Barcelona. Es un acto de cinismo que no puede tolerarse, ¿no? Que entre todos los equipos sea el Barcelona el que se queje de los árbitros. Y bueno, el Barça no ha perdido esta eliminatoria por los árbitros, claramente. Que hubo decisiones que no fueron del todo favorables, sí, ya las analicé en el partido de ida. En el partido de vuelta, que la expulsión de Eric García pudo quedar en amarilla, como la de Cubarsí, sí, a diferencia de la de Cubarsí, yo aquí sí veía roja, si hay una posesión de balón de Sorloth, sí veo a Koundé demasiado lejos como para hacer la cobertura, sí creo que era de roja, sí creo que pudieron haber protegido al Barça también y dejarlo en amarilla, pero habría sido eso, una protección al Barcelona. Y es eso, ¿no? Yo insisto, el Barça no pierde puntos, no pierde títulos por el caso Negreira, pero sí pierde el derecho, o por lo menos la credibilidad a la hora de quejarse del arbitraje. Pues derecho de quejarse del arbitraje tienen todos, ¿no? Pero credibilidad a la hora de hacerlo, cero.
¿no? Y aquí además es un tema que más que de arbitrajes, o sea, no deberías desviar la atención en el arbitraje, es un problema del sistema, ¿no? Porque hoy fue en la acción de Eric García contra Sorloth, y la semana pasada en el partido de ida fue la Cubarsí con Giuliano Simeone, y ha habido tantas, y en la fase preliminar fue Araujo en contra del Chelsea, y podemos ir una tras otra, o sea, es más, desde el primer partido de Hansi Flick en Champions League, fue el propio Eric García el que se hace expulsar contra el Mónaco, en una jugada en la que se equivoca Marc-André ter Stegen, regala el balón, y Eric García cae en pánico y comete una falta. Y cómo olvidar la de la eliminación contra el Paris Saint-Germain, ¿no? El Barça de Xavi, que tras quedar eliminado 2 años seguidos en fase de grupos, una con Koeman y Xavi en los últimos 2 partidos, la otra ya con Xavi, a la tercera por fin avanza, y el Paris Saint-Germain, cuando estaba siendo controlado por el Barça, pues Araujo también se hace expulsar. Pero bueno, eso era el Barça previo a Hansi Flick, ¿no? Este Barça de Hansi Flick ha sido una constante, no solamente en estos partidos grandes, pero son los que uno recuerda más fácilmente, esa línea adelantada que te obliga a apretar el botón de pánico y que te genera una expulsión tras otra. O sea, no es la primera vez que expulsan a Eric García. Araujo lo hemos visto expulsarse varias veces. Cubarsí ahora fue al que le tocó, pero tampoco era la primera vez. Seguramente sí en un partido grande, pero ya está, no es un problema de arbitraje, es un problema del estilo del Barcelona. Un estilo que no es rentable. No es rentable porque es como comprar números de la lotería, ¿no? Ya lo dije, puede ser muy atractivo, yo lo agradezco, me gusta mucho. En la liga es rentable porque juegas 38 jornadas y hay un margen de error que cuando tropiezas, pues la caída no significa que ya estás fuera de la competencia, ¿no? Hay muchos partidos y puntos por disputar. Entonces, en el ejemplo de hoy, ¿no? El Barça consigue 2 goles y le cuesta 1 esta manera de jugar. En un formato de liga, esto te da 3 puntos. En un formato de Champions League, tras lo ocurrido en el partido de ida, te deja eliminado. ¿Es rentable en liga jugar así? No es rentable jugar así en Champions. ¿Por qué? Porque es como comprar boletos de lotería en la Champions League, jugando así. Cuando juegas contra rivales menores, como son los de la liga en su gran mayoría, y los de la Champions League, antes de llegar a este tipo de instancias. Entonces, es como comprar 9 de 10. Hay 10 boletos en la tómbola y tú compraste 9. Sabes que la posibilidad de que pierdas es bajísima. Y luego se va reduciendo, ¿no? Porque luego ya te toca el Newcastle United y de todas formas sabes que 7, más o menos, ¿no? 7 de esas 10 en la tómbola son tuyas. Tienes un 70% de posibilidades de ganar en función de que el rival defiende como defiende y sufrirá los goles que seguramente sufrirá ante la calidad de tu ataque, y tiene la puntería que tiene, ¿no? La del Newcastle seguramente mejor que la del Brugge, pero peor que la del Atlético de Madrid. Y así sucesivamente. Entonces, mientras vas avanzando de rondas, estás perdiendo boletos de la lotería, ¿no? Entonces, si en las primeras rondas y en la mayoría de los partidos de Liga Española, jugando así, tienes posibilidades de ganar 9 de cada 10 partidos, de repente perderás y de manera drástica contra el Sevilla 4-1, pero es eso, ¿no? 1 de cada 10 o más partidos. En la primera fase de la Champions League también perderás 1 o 2, empatarás como empataste con el Brugge 3-3. Contra el Newcastle United todavía las posibilidades de que avances van a ser mayores a las que pierdas por la calidad de la defensa y del ataque rival. Y la clave está en eso, en lo que les digo, ¿no? En la capacidad que va a tener de aprovechar sus oportunidades, y si esas oportunidades que aproveche, que el Newcastle, vaya que tiene calidad adelante para aprovecharlas, si en defensa va a ser lo suficientemente bueno como para mantener al Barcelona a raya. En 0 no lo va a dejar nunca, pero sí con la menor cantidad de goles posibles. Contra el Newcastle United también, lo más probable es que salieran las cuentas y salieron. Contra un equipo como el Atlético de Madrid, ya no. Las posibilidades siguen siendo altas, pero ya se han reduciendo un 50-55%. Contra el Inter de Milán, lo mismo. Mientras más se eleva la categoría del rival, mejor va a defender y menos goles va a recibir de este Barcelona incontenible, y sobre todo, más va a aprovechar sus ocasiones de gol.
Así de sencillo, ¿no? Es al final un análisis muy, muy fácil. Mientras más vas avanzando de ronda, más posibilidades tienes de que te eliminen con esta manera de jugar que depende tanto de la puntería del rival en las ocasiones que tienen cuando te equivocas y dejas espacio, que irremediablemente son varias a la hora de propiciar un juego que te permita estar recuperando la pelota continuamente en campo contrario. Entonces, lo natural es que el Barça, y lo vengo diciendo desde hace 2 años, tanto la temporada pasada, he insistido yo esta temporada con que iba a pasar esto. No soy ningún profeta. Si no pasaba contra el Atlético, pasaba la siguiente ronda. Puedes tener la suerte de ir pasando rondas, ¿no? Y boletos, y en semifinales, pues ya de los 10 boletos, nada más 3 o 4 son tuyos. Y de todos los puedes salir tu boletito, ¿no? Y en la final, pues otra vez estás en contra de las estadísticas ya. Y todavía puedes ganar. Es decir, no digo que sea imposible, pero ya es ir en contra de las probabilidades. Varias veces. En cuartos, en semifinales, en final. Y depender demasiado de la fortuna. Que en esas ocasiones clave de los partidos, el rival que está preparado para anotar y que tiene jugadores que cuestan el dinero que cuesta tener futbolistas que castigan, no los jugadores del Mallorca, no los jugadores del Español de Barcelona, no los del Getafe, sino los de los grandes equipos de Europa. El Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, no llegó a enfrentarlos, parecía que sí, pero ni la temporada pasada ni esta. Y la realidad es que el Barcelona, cada vez que ha enfrentado a un equipo de verdadero nivel en Europa, ha fracasado. La palabra fracaso quizás es demasiado dura, ¿no? No me gusta tanto. Creo que el Barça ha fracasado en los últimos 11 años. Sí, ha sido un fracaso no volver a la final de la Champions League, sin duda. En estos 11 años le han ocurrido un montón de temporadas que han sido auténticos fracasos. El no poder pasar la fase de grupos 2 años seguidos, el no poder ni siquiera avanzar en la Europa League como consecuencia de quedar eliminado en la fase de grupos 2 años seguidos y perder luego contra el Manchester United y contra el Eintracht Frankfurt en Europa League, eso fue fracaso. Que un equipo limitado como la Roma te remonte un partido que llevabas ganado 3-1 del Camp Nou, ese es otro fracaso. El que 4-1, ¿no? Habías ganado en el Camp Nou y por gol de visitante te acaban ganando 3-0 en el Olímpico de Roma y quedas eliminado, el Barça de Valverde en 2018. Eso es un fracaso. Un fracaso es perder como perdiste en Anfield, obviamente, sobre todo no por perder 4-0 nada más, sino por la manera en la que cayeron los goles, sobre todo el 4-0. Eso es un fracaso. Entonces, hay 2 maneras de analizarlo. Si analizamos al Barça 25-26, incluso al Barça 2024-2026, el Barça Hansi Flick no es un fracaso, ¿no? Es una excepción. El Barça de los últimos 11 años, si juntamos todo lo que le ha ocurrido, primero con Luis Enrique, en los 2 años posteriores a ganar la Champions League, y luego con Valverde, y luego con Quique Setién, y luego con Koeman, y luego con Xavi, más esos 2 años de Hansi Flick, pues sí, tenemos que concluir que este Barça en general ha fracasado estos 11 años. Pero este partido en particular, o este año en particular, no creo que sea el caso. Es un equipo joven, muy joven, pero la incógnita queda, ¿no? ¿Va a ser capaz de mejorar la próxima temporada? ¿Va a tener esa evolución que no tuvo de la primera a la segunda? ¿O al contrario, va a ir involucionando? El Barça de Luis Enrique, por ejemplo, fue involucionando a nivel juego y a nivel títulos. Una cosa no siempre lleva a la otra, pero en algunos equipos sí. En el Real Madrid no. En el Barcelona generalmente sí. Entonces, la primera temporada de Luis Enrique gana la Copa, la Liga y la Champions. La segunda temporada gana la Copa y la Liga. La tercera temporada gana la Copa. Con Hansi Flick, la primera ganó la Copa y la Liga. Esta segunda, la Copa ya no, la Liga, todo parece indicar que sí. En la tercera temporada, con esta inercia y esta dinámica, es muy probable que le pase lo que al Barça de Luis Enrique, ¿no? Ha ido de más a menos
en juego y en títulos. Es muy pronto para decirlo, pero ese por lo menos es el riesgo, ¿no? De que este Barça, que ahora mismo tiene la coartada y que es una buena carta, ¿no? De la juventud, porque es cierta, no es una excusa, es un equipo muy joven, de verdad va a evolucionar, va a mejorar, va a aprender los errores, va a madurar, o va a ser como ese Barça de Luis Enrique, que cada vez fue un poquito menos, o como los proyectos de Hansi Flick en general. En general, Hansi Flick, con poca experiencia como técnico de primer equipo, dirigió mucho tiempo al Hoffenheim, pero en cuarta división y tercera división, no cuenta. Fue auxiliar mucho tiempo en selección alemana, no cuenta. Como encargado de un primer equipo, solamente lo hemos visto en periodos muy cortos. Bayern Múnich, su primer año muy bueno, y otra vez, primer año Copa, Liga, Champions, segundo año bastante peor. Ganó la Bundesliga y ahí se acabó la historia. Muy rápido lo de Hansi Flick en el Bayern. Y en la selección alemana ni hablar. Mundial, desastre absoluto, eliminados en la primera fase, voto de confianza, las cosas no mejoraron en el siguiente torneo que fue Nations League, pierden un amistoso en casa, goleados por Japón y vámonos a otra cosa. Es decir, los equipos de Hansi Flick empeoran, o sea, generalmente empiezan muy bien, sección alemana ni siquiera empezó bien, pero son periodos cortos y generalmente no hay una evolución que no haya ocurrido antes, sobre todo en una carrera tan corta como la de Hansi Flick como primer entrenador, no significa que va a condicionar que no ocurra nunca. Vamos a ver si ahora sí, a diferencia de lo que ha sido la inercia del Barça en sus terceros años, ya sea con Luis Enrique, ya sea Hansi Flick con el Bayern Múnich, que ni siquiera llegó al tercer año, pero ha sido a la baja, y este Barça, pues, dándolo por campeón de liga, que no es poca cosa, pues lo que les digo, ¿no? Pasó de ganar el primer año la Copa y la Liga y llegar a semifinales de la Champions League, y ese segundo año quedarse sin Copa del Rey y un paso más lejos de ganar la Champions League. Pero cuando hablamos de fracaso, pues fracasar es no competir. Y este Barça ha competido, ¿no? A diferencia de otros Barcelona que no pudieron competir contra el Bayern Múnich, por ejemplo. No solamente en el 8-2, sino cada vez que se enfrentaban al Bayern. Era bochornoso, ¿no? O al Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. El Barça dejó de competir en estos partidos. Pero lo cierto es que independientemente de que con Hansi Flick este equipo ha vuelto a competir en Europa, lo cierto es que este Barça, si echamos cuenta atrás, no solamente es que no gane la Champions desde 2015, es que no ha vuelto a ganarle a un rival de jerarquía. No ha vuelto a ganarle a un rival de jerarquía a eliminación directa. Es así. Si hacen cuentas y echan la vista atrás, verán que el Barça ha eliminado al Newcastle United esta temporada, a equipos con cierto potencial. La temporada pasada, Borussia Dortmund, Benfica, con historia, claro, ganadores de la Champions en algún momento, pero no favoritos a ganar la Champions, ¿verdad? No equipos poderosos. Newcastle, Benfica, Borussia Dortmund, Napoli. Esos son los equipos a los que ha enfrentado el Barça y ha superado. El Barça de Xavi logró superar al Napoli antes de perder contra el Paris Saint-Germain. El Barça de Hansi Flick, la primera temporada, cayó ante el Inter de Milán después de haber vencido al Dortmund y al Benfica. Y este segundo Barça de Hansi Flick pierde contra el Atlético de Madrid cuando antes solamente le había ganado al Newcastle United. Y si echamos atrás, pues ya, ¿para qué? ¿No? Ya hablé de ello, de las derrotas contra el Paris Saint-Germain, de las derrotas contra, hubo una contra la Juventus también muy clara, 3-0 en 2017, y ya está. Es decir, cada vez que el Barça se ha enfrentado a equipos como aquella Juventus, que era muy poderosa, o Paris Saint-Germain, o cualquier equipo candidato a ganar la Champions League, el Barça no ha logrado evitar la eliminación. Y ahora el Atlético de Madrid, sin ser un gran candidato a ganar la Champions League, sí lo tenemos que poner en ese top 10 de equipos que tienen mucho dinero. Hay 10 equipos que tienen mucho dinero, ¿no? Y el Barça, la última vez que eliminó a uno de esos equipos
que son Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Manchester United, Manchester City, y al Manchester United, entre comillas, ¿no? Porque al Manchester United sí que le ha ganado. Hace mucho, pero bueno, venció al Manchester United de Solskjaer. Pero antes de, eso fue, si no me equivoco, antes de caer ante el Liverpool en aquel 2019, ¿no? Esa sería la última victoria ante un equipo más o menos poderoso. Cuando hablo de poder, insisto, estoy hablando del Bayern, del Paris Saint-Germain, del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del United, del City, del Liverpool, del Chelsea, del Arsenal, ¿no? Ese tipo de equipos son contra los que el Barça ha quedado eliminado. La última vez que no ocurrió fue en 2018, antes de jugar contra la Roma en cuartos de final y le ganaron al Chelsea de Conte. Bueno, ya venía a la baja, pero está bien, es un equipo importante el Chelsea, ¿no? 2018. Después quiere encontrar al Manchester United, que ha sido un desastre y que desde que se fue Ferguson solamente una vez llegó a cuartos de final, pues está bien. Cuenten a ese Manchester United que había eliminado al Paris Saint-Germain de milagro, de último minuto, dejándole literalmente a Neymar en la tribuna la boca abierta de incredulidad. Ese Manchester United de Solskjaer que perdió contra el Barça en 2019 antes de que el Barça cayera ante Liverpool. Pero esas son las únicas victorias del Barça contra equipos ricos. Manchester United en 2019, que atrás quedó ya, y 2018 contra el Chelsea, todavía más atrás. Es una realidad que el Barça, más que una casualidad, tiene un problema a la hora de competir todavía contra los equipos poderosos, que el Barça se las ha arreglado para vencer a los Newcastle, Benfica, Borussia Dortmund y Napoli de la vida, pero hasta ahí, ¿no? Y que Simeone se las ha arreglado en todos estos tiempos para vencer a Hansi Flick, a Luis Enrique, a Tata Martino, no en la Liga, pero sí en los partidos clave. 3 partidos, 3 duelos de cuartos de final, 3 veces que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone elimina al Barcelona en todos esos años, ¿no? Desde 2014 hasta la fecha. No importa, da igual. Y las 3 veces en el Camp Nou y después en el estadio del Atlético de Madrid. 3 veces que el Barça ha sido favorito, porque es mejor equipo que el Atlético de Madrid. 3 veces en que Simeone, a 3 técnicos bien distintos, Tata Martino, Luis Enrique y Hansi Flick, los ha mandado a casa. Y esto duele mucho más al barcelonismo porque al final es todo para que todo lo que es el Atlético de Madrid contra el Barça deje de serlo contra el Real Madrid, ¿no? Eso es lo que realmente indigna, ¿no? Es una suerte un poquito de piedra, papel o tijera, en donde el Barça regularmente en los últimos años supera al Real Madrid. No es que en Champions se enfrenten mucho tampoco, pero en general, más allá de los momentos que tienen uno y otro, en un derbi parejo, en un derbi español parejo, un clásico parejo, el Barça le tiene tomada la medida al Madrid. Generalmente le gana y cuando puede lo golea, a diferencia del Madrid al Barça, que lo golea menos, mucho menos, y que no le gana tanto, ¿no? De hecho, si nos vamos a ligas, el Barça está por ganar su 11ª liga desde 2009, ¿no? Si tomamos en cuenta la llegada de Pep Guardiola como un punto de inflexión en la historia moderna, desde que Pep Guardiola llega al Barça en 2008, la temporada 2008-2009, hasta la fecha, se han jugado 18 temporadas de la Liga Española, 11 las ha ganado el Barça, 11 ligas, 5 han sido del Real Madrid y 2 para el Atlético de Madrid. Es un dominio abrumador. Le estoy dando la que todavía tienen que cerrar, ¿no? La que todavía no tienen del todo amarrada, pero demos por bueno que el Barça va a ser campeón de Liga 2025-2026, entonces habrá ganado su 11ª en 18. Súper dominante con distintos técnicos, a pesar de las crisis institucionales en las que se ha metido con distintos presidentes. Pero entonces sí es una suerte de piedra, papel, tijera, en donde pues en Liga el Atlético de Madrid no suele competir contra el Barça, pero en la Champions le gana. Pero luego contra el Madrid no puede.
Y el Madrid contra el Barça no puede. Y así están, ¿no? Es lo que más le duele al Barça seguramente. No solamente el hecho de perder contra el Atlético de Madrid, que es inferior, que lo demuestra en la Liga año con año, no una ni dos, sino 3 veces, sino la certeza de que luego se va a enfrentar en la final al Real Madrid y va a pasar lo de siempre, ¿no? Y ahora el Barça, pues más le vale esperar que el Bayern Múnich haga la tarea el miércoles, porque donde el Real Madrid, con hat-trick de Kylian Mbappé, elimina al Bayern Múnich, y luego contra el Paris Saint-Germain, quién sabe cómo, ahora es imposible saberlo, pero gane, y en una eliminatoria que se avecina soporífera, el Atlético de Madrid, tras empatar 0-0 los 2 partidos con el Arsenal, gana en penales, y tengamos una nueva final, ahora en Budapest, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Todos sabemos qué va a pasar. Todos sabemos qué va a pasar. Y no precisamente va a ser victoria del Atlético de Madrid. Parece difícil, debería ser difícil, pero ya sabemos cómo funcionan las remontadas en el equipo blanco. No solamente no se descartan, sino que casi se anticipan, se vislumbran, se anticipan. Por el bien del Barcelona y de muchos más, esperemos que el Bayern Múnich no nos haga pensar demasiado en esta posible nueva final Real Madrid contra Atlético de Madrid. Por ahora se ha repetido la historia, porque como tantas otras veces, 2 en particular, esa es la tercera, el Atlético de Madrid de Simeone, como en 2014, como en 2016, ha eliminado al Barça en cuartos de final. Ahora tendrá que ganar las semifinales para meterse a una nueva final, y al Madrid, por el otro lado, le queda un largo y sinuoso camino en la vuelta contra el Bayern, en una hipotética, muy hipotética semifinal con el Paris Saint-Germain, pero ahí se las dejo, aunque sea para Mufa, para que quede ahí. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.